Hola amigos, buenas tardes. Bueno, el tema que nos ocupa esta tarde es la fe. Cuando leía o veía ciertas citas sobre la fe en el libro Durantia, pues veía que había ciertas contradicciones. A veces se decía que era algo completamente volitivo, un pensamiento en la esfera del libre albedrío, y otras veces era como un don, como algo que te habían dado hecho. Y aprovechando que me dieron la oportunidad de hacer una presentación, pues dije, vamos a ver qué encontramos aquí. Bueno, lo primero que querría explicar es la metodología que he seguido. He buscado todas las entradas de la palabra faith en el buscador durantia.org, y bueno, y he ordenado un poco pues por significado y organizado los significados para buscarle un sentido lógico a todo lo que me decían en su conjunto, ¿no? Aparte también he buscado otros términos para profundizar en la relación que tenían con la fe, ¿no? Y bueno, y esto es lo que me ha quedado. Lo primero que quiero que hagamos es que vayamos por las distintas citas para encontrar pues cuáles son esos significados de fe, si es que hay más de uno, que ya adelanto que sí. Bueno, os leo la primera cita. Pero es necesario el ojo de la fe de un mortal nacido del espíritu para detectar y discernir estos valores espirituales. Es decir, la fe detecta y discierne valores espirituales. Siguiente cita. La fe solo se ocupa de captar los valores ideales. Y esto queda demostrado en la definición del Nuevo Testamento, donde se afirma que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la prueba de las que no se ven. Es decir, que la fe se ocupa de captar valores ideales. Vale. Otra más, en un sentido parecido. La perspicacia de la fe, faith insight, dice en la versión inglesa, o intuición espiritual, es la dotación de la mente cósmica en asociación con el ajustador del pensamiento, que es el regalo del Padre al hombre. Es decir, hay una perspicacia que es sinónimo, en este caso, de entendimiento, o que lo hace converger en un mismo sustantivo. Ya sabéis que en inglés a veces se utilizan dos sustantivos como uno, ¿no? Y en este caso utiliza el libro en su versión original Faith Insight, que sería algo así traducido como fe perspicacia o fe entendimiento, ¿no? Y luego también dice intuición de lo espiritual. Vale. Hay alguna que otra cita más en este sentido, pero yo creo que estas tres nos van a valer para poder captar algo del significado de la fe. Tenemos detecta y discierne valores espirituales, capta valores ideales, perspicacia o entendimiento, intuición de lo espiritual. Es decir, uno de los significados de la fe es la capacidad para detectar lo espiritual. Así lo he resumido yo de las citas anteriores, ¿no? Capacidad para detectar lo espiritual, capacidad para detectar los valores espirituales, capacidad para detectar Dios, su paternidad, la hermandad de los hombres, capacidad para detectar esa esfera del conocimiento, ¿no? La espiritual. Vale. Pues lógicamente eso no es volitivo. Eso casi que es un don, nos dice, ¿no? Literalmente. Como hemos leído antes en la cita, recalco aquí otra vez que es una dotación de la mente cósmica en asociación con el ajustador del pensamiento, que es el regalo del Padre al hombre. Por lo tanto, el libro dice de una manera expresa que se trata de una dotación, de una donación, que viene de la mente cósmica, que si sabéis en su versión, a través de la Divina Ministra del Universo Local, pues son los 7 espíritus ayudantes, que terminan en la adoración y en el espíritu ayudante de la sabiduría, que además nos diferencia a los animales. Y junto con eso, el ajustador del pensamiento también actúa. Vale, pues tenemos que esos son los que nos dan esa capacidad para entender las cosas, que converge con la adoración de las cosas, converge con la sabiduría de las cosas, ¿no? Con los dos últimos espíritus ayudantes, y los cuales no puede haber una diferencia con los animales, ¿no? Con el reino animal. Vale, pues ahí lo dejamos.
tenemos ese don, tenemos ese significado, capacidad para detectar lo espiritual. ¿Hay algún otro significado más? Pues yo creo que sí. Otra cita del libro. La fe, dice en la cita de las inevitabilidades, la afirmación suprema del pensamiento humano es deseable. Entonces la mente del hombre ha de encontrarse en esa situación incómoda en la que siempre sabe menos de lo que puede creer. Por lo tanto, podemos extraer que hay un acto de creer, un acto de pensar, que si tenemos en cuenta nuestro libre albedrío personal, lógicamente es voluntario. Vale, un acto de creer. Otra cita en el mismo sentido. La fe en la supervivencia de los valores supremos es el corazón de la religión. Es un acto de creer en los valores supremos, los valores máximos, los valores últimos, ¿no? Los valores, entiendo yo, espirituales. Vale, pues tenemos que es un acto de creer. Y lógicamente, si hay un acto de creer y entra en juego el libre albedrío, también se puede no creer en lo espiritual. Es decir, partimos de una detección de lo espiritual, de una capacidad para ser sensibles a lo espiritual y verlo, y luego que tenemos una posibilidad de creerlo o no, una posibilidad que yo más bien veo volitiva, ¿no? De creerlo o no. Vale. Seguimos. Lógicamente no nos podemos quedar en creer, porque el libro Jesús deja muy claro que hay que pasar a una fe viviente. Dice la siguiente nota. Cita. La creencia llega al nivel de la fe cuando motiva la vida y da forma a la manera de vivir. La aceptación de una enseñanza como verdadera no es fe, es meramente creencia. Tampoco lo es la certidumbre ni la convicción. Un estado mental llega a los niveles de fe tan solo cuando domina efectivamente la manera de vivir. Yo he resumido aquí, vivir de acuerdo a lo que se cree. No solo lo tenemos que pensar, sino también tenemos que vivir de acuerdo a aquello en lo que se cree. Vale. Otra cita en el mismo sentido. En el mundo espiritual la fe transforma los potenciales en actuales, pero los potenciales se vuelven actuales en los reinos finitos del Supremo tan solo mediante la realización de la experiencia de la elección. Otra vez utiliza un sustantivo doble en inglés en la versión original que dice choice, elección, experience. Elección, experiencia. Elección, creer, y experiencia, vivir. Otra vez saco el mismo resumen, vivir de acuerdo a lo que se cree. Vale. Pues para completar nuestro proceso, a la pata de creer en lo espiritual también tenemos que añadirla, vivirla, la fe viviente, ¿no? Vivirla de acuerdo a lo que se cree. Seguimos adelante. Bien, ahora vamos a ver cómo encaja el error, el pecado y la iniquidad en todo esto. Primero quiero llamar la atención de que cuando la cita del libro de Durantia, que hace una definición expresa de error, pecado e iniquidad, lo hace señalando un poco que el pecado hay una elección deliberada del mal. Y yo me pregunto, ¿y en el error no hay tal elección deliberada del mal? ¿Qué pasa? ¿Que lo considera la persona que lo elige un bien? Y sin embargo hay un rechazo voluntario a la verdad a la vez. ¿Cómo se casa un rechazo voluntario a la verdad y a la vez que esa persona haya elegido algo que considera que es bueno? Pues se casa porque existe una cosa que es moral, que puede discrepar en lo que nosotros podemos sacar como verdad. En el proceso ese de la fe, en el esquemita de la fe que os he señalado, se hablaba claramente de que por ahí se iba sacando la verdad, de por ahí se iba sacando lo espiritual, lo verdadero, bueno y bello, ¿no? Pero esto puede entrar en contradicción con la moral, que es nuestro concepto del bien y el mal, que es un cuerpo que cambia, pero que está influido por varias cosas, por nuestra cultura religiosa general, la que tenga la sociedad, los credos que tengamos, deseos intensos que podemos incorporar como verdaderos y que no lo son, simplemente son tan intensos que modifican nuestra propia moral. Entonces, ¿qué pasaría en un error? Pues pasaría que uno vería la verdad y tendría una contradicción con su moral y terminaría eligiendo lo bueno de su moral, ¿no? Hay un rechazo voluntario de la verdad, pero elige
por la moral le rige lo que considera que es bueno y no lo que considera que es verdadero, que aparentemente es diferente, pero hay un ejemplo en ese sentido que puede aclarar mucho. Es el ejemplo de la samaritana. Cuando Jesucristo se acerca a la samaritana, el pensamiento de los apóstoles es que un hombre santo y justo, un maestro de algunos apóstoles, no se podía acercar a la samaritana porque era una pecadora. Y en aquella época el concepto del bien con las personas que pecaban, con las personas que ejercían la prostitución, era alejarlas. Quizás a veces incluso pensando en su bien, no lo sé. Pero ese era el concepto del bien, ese era el concepto de la moralidad pública que tenía la gente. ¿Os dais cuenta? La verdad era que todas las personas merecen nuestro respeto independientemente de las acciones más o menos pecaminosas que hayan hecho en la vida. Entonces, ellos eligieron su moral realizando un rechazo voluntario a la verdad, que era que todas las personas merecen nuestro respeto. Vale, pues puede haber un error. Puede haber un error incluso sabiendo la verdad, pero no puede haber pecado, porque en el pecado ya hay una elección deliberada del mal. Es decir, no solo se va en contra de la verdad, sino que encima se va en contra de nuestro concepto del bien y el mal. Y la iniquidad pues sería pues perseguir insistentemente ambos, ¿no? Ese es más claro. Vale. Claro, me podrías decir, oye, pues si siempre hay un conflicto entre la moral y lo que determinamos por medio del proceso de la fe, pues si siempre hay ese conflicto, ¿cómo vamos a hacerlo bien? ¿Cómo no vamos a terminar un error? Porque uno podría decir, pues siempre elijo lo que considero que es bueno y listo, ¿no? Y no me preocupo de lo demás y así nunca cometo un pecado, ¿no? No del todo, porque ese proceso de la fe nos va a ayudar a que no haya esa discrepancia. Esa discrepancia se va a diluir conforme vamos aceptando cada vez más la verdad, porque ¿qué va a pasar? Que la verdad se va a incorporar en nuestro sistema moral, en nuestro cuerpo moral, y va a hacer que nuestro cuerpo moral y nuestra detección de la verdad vaya al unísono, no haya contradicción. Y por lo tanto sea algo personal y algo que nos libere, porque lo que realmente pensemos va a ser lo que terminemos haciendo. Lo que realmente pensemos como verdad va a ser igual a nuestro concepto del bien. O sea que al principio habrá discrepancias conforme ese proceso se haga en un inicio, pero con el tiempo eventualmente serán uno. Y aquí unas citas que he puesto para ver que esas dos cosas se unen. La fe une la perspicacia moral al discernimiento concienzudo de los valores. Y el sentido evolutivo persistente del deber completa el linaje de la verdadera religión. Es decir, la fe une perspicacia moral, la moral, con el discernimiento de los valores. Vale. La fe se convierte en la conexión entre la conciencia moral y el concepto espiritual de la realidad duradera. Y luego dice en otra cita, la fe espiritual auténtica, la verdadera conciencia moral. Es decir, es la auténtica conciencia moral, es la fe espiritual auténtica. Es decir, siempre nos tenemos que regir por aquello que nosotros determinemos personalmente que es la verdad, que es lo espiritual, independientemente de nuestro cuerpo moral. Y aquí completamos el esquema. Es decir, he puesto la flecha de creer lo espiritual, pero poder terminar haciendo o teniendo un error, ¿no? Y luego de lo no espiritual, pues sí que se puede llevar más fácilmente el pecado y la iniquidad, ¿no? Vale. Ahora, los frutos del espíritu, los frutos que sacamos de ese proceso de la fe son muchísimos. No he querido aquí decir una lista extensiva. Hay una lista muy buena en este primer punto que os pongo, en esta primera cita. Ahí está puesta la referencia para que vayáis a ella si queréis y echéis un vistazo a la cantidad de miga y de reacciones o de frutos del espíritu que se puede sacar. Las reacciones en la vida no naturales, ¿no?
Por ejemplo, la valentía suicida que tuvieron los discípulos y los apóstoles al principio en la predicación del mensaje de Jesús. Fue una valentía fuera de toda lógica, ¿no? Jugarse la vida, ¿no? Cuando Esteban se juega la vida en el primer envite, ¿no? Ante unos judíos que iban a por él claramente y que terminan lapidándolo, pues era algo impactante, tan impactante que cambiaba la vida de la gente que vio aquello, ¿no? La paz sublime, ahí os pongo la cita para que veáis, suaviza la existencia en el sentido que digo de que la moral se va poco a poco cambiando por nuestro sentido de la fe. Hay menos contradicción y es mucho más fácil actuar. ¿Por qué? Porque el proceso de la fe nos lleva a ser en vez de hacer. Vale, vamos a explicarlo. Y voy a utilizar una cita larga de Jesús, pero que es muy representativa del concepto de ser y de por qué el proceso de la fe nos lleva a ser. Aquella noche Jesús enseñó dentro de la casa porque Aquella noche Jesús enseñó dentro de la casa porque había empezado a llover. Habló muy extensamente a los 12 para tratar de mostrarles lo que debían ser y no lo que debían hacer. Solo conocían una religión, la religión del asentamiento intelectual, señalo yo, que imponía hacer ciertas cosas para poder alcanzar la rectitud, la salvación. Pero Jesús les repetía: en el reino tenéis que ser rectos para hacer el trabajo. Muchas veces reiteró: sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El Maestro explicaba todo el tiempo a sus apóstoles aturdidos que la salvación que había venido a traer al mundo solo se podía obtener creyendo con una fe simple y sincera. Es decir, que ese proceso de la fe nos lleva a ser, más que a hacer según un credo, como anteriormente, como señalaba la religión del momento. Era la religión del Espíritu lo que proponía Jesús, algo diferente. Sigue la cita. Jesús dijo: Juan ha predicado un bautismo de arrepentimiento, de aflicción por la vieja manera de vivir. Vosotros vais a proclamar el bautismo de la comunión con Dios. Predicad el arrepentimiento a los que necesitan esa enseñanza, pero a los que ya buscan entrar sinceramente en el reino, abridles las puertas de par en par y pedidles que entren en la jubilosa hermandad de los hijos de Dios. Pero era una tarea difícil la de persuadir a estos pescadores galileos de que en el reino primero hay que ser recto por la fe antes de obrar con rectitud en la vida cotidiana de los mortales de la tierra. Vale, vamos a poner un ejemplo para ver qué es esto de ser en vez de hacer. Si yo soy una persona naturalmente simpática, para mí es natural hacer de simpático cuando estoy con otra persona. Eso es lo que dice que te pasa con el proceso de la fe, y eso es lo que dice la religión del reino de los cielos, la religión de Jesús. Sin embargo, si yo no soy simpático y quiero ser simpático con alguien, estoy forzado, tengo tensión conmigo mismo, puede haber una eventual fractura, y esa es la religión del asentamiento intelectual, la del credo, hago sin ser. Por ejemplo, se nos relata que los judíos de la época tenían el mandamiento de honrar a los padres y que sin embargo hacían todas las triquiñuelas posibles para dejarlos sin herencia o yo qué sé, hacían un montón de cosas para quedarse con el dinero, ¿no? Y dejarlos un poco sumidos en la pobreza. ¿Qué pasa? Que ahí hay un credo que intentan respetar, pero que se han saltado en cuanto han tenido oportunidad, porque ellos no creían en honrar al padre y a la madre, ni siquiera creían en honrar a Dios, creían en honrar al dinero, o eran muy materialistas en ese sentido, ¿no? Y en cuanto tuvieron oportunidad, pues buscaron la fractura, buscaron el momento para cambiar y ser como ellos son realmente, porque al final uno termina actuando como es. Si seguimos el proceso de la fe, ¿qué nos va a pasar? Que vamos a terminar siendo. ¿Por qué? Porque vemos lo espiritual, admiramos o creemos en esa espiritualidad, lo adoramos y lo incorporamos en nuestra vida de una manera natural. Y poco a poco, aunque seamos de otra manera, vamos a terminar siendo de esa manera. Yo admiro ser humilde, intento actuar humildemente. Con el tiempo, eventualmente, seré humilde como
en el grado en eso que yo admiro, ¿no? Vale. A mí me ha parecido de lo más importante, ¿no? Este concepto de incluir el ser en todo ese proceso de la fe. Me ha parecido muy relevante y realmente muy definitorio. Porque es cierto, el yugo del Evangelio es ligero. Seguimos. ¿Qué nos trae todo este proceso? Pues una de las conclusiones es que nos lleva a la salvación, a la supervivencia, sin lugar a dudas. No dudarás de que la fe es el único requisito para la salvación eterna. Otra más. Habiendo vivido la vida temporal por la fe y habiendo rendido los frutos del Espíritu en forma de la rectitud que se manifiesta en servicio amoroso para vuestros semejantes, podéis contemplar con confianza el próximo paso en la carrera eterna, con la misma fe de sobrevivencia que os ha llevado a través de vuestra primera y terrenal aventura en la filiación con Dios. También nos lleva, y esto ya no lo he puesto en ninguna cita, pero están en el libro, a la fusión. A la fusión. Nos dice que antes de la fusión somos considerados hijos de la fe. O sea que de alguna manera, incluso en la otra vida, si no nos hemos llegado a fusionar en esta, vamos a seguir dependiendo de cierto nivel de creencia. Y sin embargo, cuando ya nos fusionamos, ya somos considerados hijos ascendentes, ¿no? Hace esa diferenciación. Pues lógicamente el proceso de la fe también nos lleva a la fusión con el Espíritu. Y también mejora nuestra comunicación con el ajustador. Se habla de que hay varias cosas que mejoran y de que en el penúltimo párrafo del libro, de que la comunicación con el ajustador es la aventura, ¿no? Es uno de los retos que nosotros tenemos como seres humanos en esta vida mortal, alcanzar una mejor comunicación con el ajustador, pasando por los estadios de conciencia, desde la conciencia humana hasta la conciencia embrionaria del alma y luego hasta la conciencia de Dios, ¿no? Hace ese periplo y ahí contactar con el ajustador, ¿no? Y haciendo ese periplo nos resalta que es la fe viviente y la adoración las que mejor llevan a ese camino. Vale. Pues seguimos. Os repito aquí el proceso de la fe, seguimos, ¿vale? Ahora vamos a intentar ver las conexiones que tiene con otra serie de conceptos que he ido viendo en el libro a través de todas esas citas de la fe. La razón es el método de la ciencia, la fe es el método de la religión. La lógica es la técnica que intenta utilizar la filosofía. Es decir, hay una relación evidente de religión y fe, lógicamente, pero muy, muy expresa por esta cita del libro. Otra cita más en el mismo sentido. Recordar que la ciencia es el ámbito del conocimiento. La filosofía es el campo de la sabiduría y la religión la esfera de la experiencia de la fe. O sea, el proceso de la fe, ¿me he explicado? Es la misma que la religión en sí. Y lo iguala a la experiencia religiosa. La fe en la supervivencia de los valores supremos es el corazón de la religión. La experiencia religiosa auténtica consiste en unir los valores supremos y los significados cósmicos como una comprensión, realización, yo traduciría mejor, del término en inglés que es realization. Tiene esos dos significados, comprensión y realización. Yo entiendo que más apropiado decir realización de la realidad universal. Es decir, que los valores, los significados cósmicos que nosotros alcanzamos detectando lo espiritual los llevamos a la práctica y los realizamos en la realidad universal. Y es verdad que también los comprendemos porque si no, no podríamos llegar a creer en ellos ni detectarlos, ¿no? Tendrían sentido las dos cosas. Y lo iguala el proceso de la fe con la experiencia religiosa. Vale. Otra en el mismo sentido. Esta actuación esencial y vigorosa de la fe en el ámbito de la religión es precisamente la que le da al hombre mortal el derecho de aseverar la posesión personal y la realidad espiritual de este don de la naturaleza humana, de este don supremo de la naturaleza humana, la experiencia religiosa. Para mí, esta frase iguala también el proceso de la fe con la experiencia religiosa. Vale. Es el método de la religión. He cambiado, si os dais cuenta, el título
de proceso de la fe a método de la religión. Experiencia religiosa podría haber puesto también. Vale, son, a mi juicio, sinónimos. También en la relación con Dios. Dice la siguiente cita: la relación entre la criatura y el Creador es una experiencia viviente, una fe religiosa dinámica, que no está sujeto a una definición precisa. Otra más, la palabra fe debería representar la relación del individuo con Dios, en lugar de ser la expresión de un credo sobre el que un grupo de mortales ha conseguido ponerse de acuerdo como actitud religiosa común. ¿Tenéis fe? Entonces tenedla por vosotros mismos. Pues es una capacidad individual, es una capacidad personal. Una capacidad personal. Pues por resumir, la fe no es solo un significado concreto, son varios y son varios complementarios, no son contradictorios. A mi juicio, de lo que he sacado de las distintas citas de la fe, entiendo que no es solo una capacidad, hay también una posibilidad de creer en ello, hay otra posibilidad de pasarlo a la acción y vivirlo, y todo eso es transformador en cuanto nos cambia el ser, no nos supone un nuevo mandamiento obligatorio, una nueva regla a cumplir, sino algo a lo que seguir voluntariamente y con todas las ganas del mundo. Alguno me dirá, pero ahí hay cosas que influyen en ese proceso, efectivamente. Pero quiero dejarlo aquí. Como presentación me parece que ya queda redonda, y si puedo y Dios quiere, haré una segunda parte sobre qué factores influyen positiva y negativamente en todo este proceso anterior de la fe que os relataba. Que ya adelanto que el miedo tiene que ver, ya adelanto que se puede entender por qué Juan predicaba el arrepentimiento como primera fase de esa religión de Jesús, y algunas cosas más que ya no voy a desvelar más. Bueno, nada más que eso. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Un abrazo.